En la Segunda Guerra Mundial no solo chocaron ejércitos, chocaron voluntades. En el hielo ruso, un mariscal endurecido se volvió martillo y yunque. Detuvo a la Wehrmacht y la empujó de regreso. Bajo el sol del desierto, un zorro alemán movió sus piezas como en ajedrez, veloz y letal. En el Pacífico, almirantes norteamericanos torcieron el destino japonés desde cubiertas que ardían de hélices y acero. Y de África a Europa, un león británico devolvió el pulso a su ejército hasta hacerlo marchar a la victoria. Distintos, decisivos. Decisiones que inclinaron batallas y cambiaron el siglo. Georgi Konstantinovich Zhukov emergió de la pobreza más dura de la Rusia campesina para convertirse en el comandante más célebre de la Unión Soviética. Formado en la brutal disciplina del Ejército Rojo, se forjó como un jefe inflexible y calculador. Su primer gran salto llegó en 1939, cuando derrotó al ejército japonés en Jalgin Gol. Una victoria aplastante que no solo aseguró la frontera oriental, sino que lo colocó en el radar de Stalin. Went out, quickly organized the defenses, and he brilliantly took charge of coordinated attacks against the Japanese using artillery, air, and tanks in coordinated actions. Sort of a first ever for the Russians. He also replaced weak commanders, sometimes ruthlessly, until he found the commanders who could attack the Japanese. He used deception to great advantage. Desde entonces, Zhukov se convirtió en la pieza inevitable del tablero soviético. En 1941, cuando los ejércitos de Hitler llegaron a las puertas de Moscú, fue Zhukov quien reorganizó las defensas y lanzó la contraofensiva de invierno que detuvo el avance alemán. The Soviets were really under a great deal of pressure. They had already evacuated the city. In many cases, the government had been shifted over to Kubyshev. And Moscow was two-thirds surrounded by the Germans. The Germans could see the spires of Moscow from their positions. And Zhukov came through with a brilliant counter move and saved the situation. Esa victoria salvó la capital y dio al pueblo soviético la certeza de que la Wehrmacht no era invencible. Pero su legado no se detendría allí. Más tarde fue clave en la planificación de la Operación Urano, que rodeó al Sexto Ejército Alemán en Stalingrado y marcó el inicio de la gran ofensiva soviética hacia el oeste. En 1943 supervisó la defensa de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, donde logró desgastar el último gran intento ofensivo alemán en el este. 2 años después, en 1945, dirigió el asalto final sobre Berlín. El cruce del Oda, las sangrientas alturas del Silo y finalmente la entrada del Ejército Rojo en la capital nazi. Zhukov fue el rostro de la victoria soviética, el hombre que recibió la capitulación alemana. Su estilo era brutal, no dudaba en sacrificar miles de hombres para lograr un objetivo. Pero detrás había un genio táctico y logístico que entendía el peso de la guerra moderna. Mover ejércitos enteros, mantenerlos abastecidos y golpear en el momento preciso. Tras la guerra, su prestigio lo volvió incómodo para Stalin, que lo relegó y lo vigiló celosamente. Вот такой факт я могу привести, что всю жизнь, почти до самого, так сказать, вот
до 1957 года, до последних, так сказать, событий, постоянно был приготовлен мамой чемоданчик, в котором были туалетные принадлежности и пара смен белья, на тот случай, что если за ним придут и будут его арестовывать, чтобы быстро собраться и уйти без, так сказать, сборов. Finalmente murió en 1974, convertido en leyenda. El mariscal que aplastó a la Alemania nazi. Erwin Rommel, oficial alemán de carrera, se ganó una temprana fama en la Primera Guerra Mundial por su audacia en el campo de batalla. Y ya durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el comandante más admirado del Tercer Reich, incluso por sus enemigos. Hitler lo impulsó al mando del Afrika Korps en 1941 y allí Rommel desplegó toda su genialidad táctica. Erwin Rommel basically gets sent to North Africa to save the Italians' bacon, block the advance of the British forces, keep the Italians in the war, and keep the Mediterranean contested. En las arenas del norte africano, sus blindados avanzaban y retrocedían con una rapidez que descolocaba a los británicos, ganándole el apodo de El Zorro del Desierto. Con menos recursos que sus adversarios, Rommel supo explotar la sorpresa y la movilidad. Golpeaba, envolvía y desaparecía antes de que sus rivales pudieran reaccionar. Su campaña lo convirtió en una leyenda. Un general que conducía desde el frente, compartiendo riesgo con sus hombres y evitando las atrocidades que otros oficiales nazis toleraban. Su reputación de caballero de la guerra trascendió bandos. There are lots of stories of him literally being at the front, including when they were crossing the River Meuse under fire from the French. He actually went across in one of the first assault boats himself. He became sort of a poster boy for the German army, and Goebbels had given him a camera personally, and a lot of the photography he took found its way back and was used for propaganda purposes. Pero su suerte empezó a torcerse en 1942. La ruptura de los códigos Enigma, la supremacía aérea aliada y la abrumadora capacidad industrial de sus enemigos debilitaron al Afrika Korps. En El Alamein, Rommel se enfrentó a una batalla decisiva. Allí el empuje aliado detuvo y revirtió sus avances. Obligado a retroceder hasta Túnez, terminó evacuado a Europa. Hitler lo destinó luego a fortificar la muralla del Atlántico ante la inminencia de un desembarco aliado. Aunque intentó reforzar defensas y proponer estrategias, chocó con la rigidez del Führer, que se negaba a otorgarle libertad de acción. Tras el desembarco de Normandía, su desencanto con el líder nazi se profundizó. En 1944, su nombre apareció vinculado al círculo de conspiradores que intentaron asesinar a Hitler el 20 de julio. Aunque su participación directa fue mínima, el régimen lo forzó a elegir: enfrentar un juicio que pondría en peligro a su familia o quitarse la vida en silencio. Rommel tomó cianuro el 14 de octubre de 1944. El Tercer Reich le concedió un funeral de Estado ocultando la verdad. Murió como vivió, con el aura de un soldado honorable atrapado en un régimen infame. En los días posteriores al ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se encontraba aturdido y Japón parecía imparable. En ese escenario de incertidumbre, el almirante Chester William Nimitz asumió el mando de la flota del Pacífico. Sereno y metódico, Nimitz no era un hombre de gestos teatrales ni de grandes proclamas, pero sí un estratega que entendía la dimensión del desafío. Controlar un océano inmenso y desgastar a un enemigo que aún conservaba la iniciativa.
Nimitz was promoted 2 ranks to full 4-star admiral and ordered to go to Hawaii immediately to take command of the Pacific Fleet, or, well, what was left of it anyway. The Pacific Fleet had been decimated by the attack. The USS Arizona was sitting at the bottom of the harbor, a tomb for more than 1,000 of her crew. USS Oklahoma had capsized. USS Nevada had been intentionally grounded by a captain to prevent her sinking. In all, 8 battleships were either sunk or damaged so badly that they were out of action. Pese a este panorama, Nimitz estuvo a la altura del desafío, y su primera gran prueba llegó en junio de 1942 en Midway. Gracias a la inteligencia de señales que descifró los planes japoneses, dispuso una emboscada magistral. Con calma ordenó desplegar portaaviones en posiciones clave y esperó el momento preciso. El resultado fue devastador. 4 portaaviones japoneses, la columna vertebral de su flota, quedaron hundidos en apenas unos días. Midway fue un punto de inflexión. Por primera vez, Japón se vio a la defensiva y Estados Unidos recuperó la confianza. The victory did wonders for the morale of the troops as well as the American public, who cheered their first real victory after 6 months of bad news. The Japanese ability to attack Hawaii again had been largely neutralized by their defeat at Midway, so Nimitz decided to go on the offensive. Desde entonces, Nimitz desplegó su estrategia del salto de isla en isla. En lugar de atacar cada posición fortificada japonesa, eligió avanzar selectivamente, aislando guarniciones y concentrando fuerzas donde el golpe sería más eficiente. Tarawa, Saipan, Iwo Jima y Okinawa se convirtieron en nombres emblemáticos de esa campaña, que acercó progresivamente a Estados Unidos a las puertas del archipiélago japonés. Su genio no radicó en la espectacularidad, sino en la coordinación impecable. Flotas, aviación embarcada, marines y ejércitos terrestres actuaban como engranajes de una maquinaria colosal. Nimitz supo delegar, confiar en sus comandantes subordinados y mantener siempre la perspectiva estratégica de largo plazo. El clímax de su carrera llegó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. Allí, frente a delegados japoneses, presenció la rendición que ponía fin a la guerra. Con una serenidad característica, el hombre que había derrotado a Japón regresó a Texas, donde fue recibido con homenajes multitudinarios. En la historia naval, su nombre quedó grabado como el arquitecto de la victoria en el Pacífico. Douglas MacArthur fue un personaje más grande que la vida misma. Teatral, orgulloso, visionario y polémico. Hijo de un héroe militar estadounidense, creció destinado a la gloria. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la figura emblemática del esfuerzo aliado en el Pacífico Sur. Su personalidad magnética le permitió ganar devoción entre sus soldados y desconfianza entre algunos políticos, pero nadie podía negar su instinto estratégico. En 1942, tras la invasión japonesa de Filipinas, MacArthur se vio forzado a evacuar la isla. Desde Australia pronunció su célebre promesa: "I shall return", volveré. Esa frase se convirtió en un juramento personal y en un símbolo para millones de filipinos y estadounidenses. It was both a promise and a declaration of intent. Though MacArthur and his most trusted friends had been forced to withdraw and regroup from the advance of the Japanese army, he vowed that he would not be defeated. He promised that he would return to the Philippines to liberate the country and complete the work that he'd begun. Durante 2 años, mientras Nimitz empujaba en el Pacífico Central, MacArthur planeaba la reconquista del Pacífico Sur, combinando operaciones terrestres y anfibias,
que fueron minando la resistencia japonesa en Nueva Guinea y alrededores. El cumplimiento de su palabra llegó en octubre de 1944, cuando encabezó el desembarco en Leyte. De pie bajo la lluvia, proclamó su regreso. Más allá del dramatismo de la escena, su regreso marcó el inicio del fin para las fuerzas japonesas en Filipinas. MacArthur arrived off the beach of Leyte in the Philippines. Wading ashore from where his whaleboat had been grounded in knee-deep water, MacArthur stood on the beach and declared, "I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil." Con una campaña feroz que incluyó la batalla naval de Leyte, la más grande de la historia, MacArthur recuperó el archipiélago y restableció la autoridad estadounidense en una región clave. Lo que lo hacía singular no era solo su teatralidad, sino su visión de la guerra como un acto político y moral. Entendía que cada gesto, cada imagen y cada palabra podían inspirar y modelar la percepción pública. Era un estratega militar, pero también un ingeniero del ánimo colectivo. Tras la capitulación japonesa, MacArthur fue designado comandante supremo de la ocupación de Japón. Bajo su supervisión, el país fue reconstruido, desmilitarizado y dotado de una nueva constitución democrática. Pero su carrera no terminó allí. En la Guerra de Corea, su enfrentamiento con la Casa Blanca sobre la conducción del conflicto lo llevó al relevo en 1951. Retirado del servicio, pronunció discursos memorables en los que reafirmó su lema: "Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen". Así cerró su vida pública, como un mito nacional, amado y odiado, pero siempre recordado. Bernard Law Montgomery, conocido simplemente como Monty, fue el comandante británico que devolvió confianza y victorias a un ejército golpeado por derrotas en el norte de África. Frío, meticuloso y exigente, era un hombre de disciplina férrea y preparación obsesiva. Nacido en 1887, Montgomery se forjó en la Primera Guerra Mundial y ascendió como oficial que no toleraba la improvisación. Esa rigidez que a veces irritaba a colegas y superiores resultó decisiva cuando el Reino Unido necesitaba una victoria que levantara la moral nacional. En 1942, Churchill lo puso al mando del 8º Ejército Británico, una fuerza cansada y en retirada frente a Erwin Rommel. Montgomery impuso orden, reorganizó cadenas de mando y, sobre todo, convenció a sus soldados de que podían vencer. And before Montgomery could attack, he had to train his inexperienced men in night fighting and mine clearance and convince them that they were up to the task. We're standing now in what became Montgomery's command caravan at the time of Alamein. It was a caravan captured from an Italian general earlier in 1942, and Montgomery found it useful as both an office and a place in which he could catch a little rest. Sin dudas, esa fue su obra maestra, el Alamein. Allí, tras semanas de preparación minuciosa, lanzó una ofensiva masiva que quebró las líneas alemanas e italianas. Antes de El Alamein, nunca tuvimos una victoria. Después de El Alamein, nunca volvimos a tener una derrota, dijo Churchill. Esa frase condensó el valor simbólico de la batalla. El prestigio de Montgomery lo convirtió en pieza clave de la estrategia aliada en Europa. Participó en la planificación del desembarco de Normandía y comandó tropas en la posterior campaña hacia Alemania. Su estilo directo y su constante fricción con Eisenhower y Patton le dieron fama de egocéntrico, pero también aseguraron que las operaciones británicas fueran ejecutadas con enorme precisión. Lo que lo hacía singular era su obsesión por la preparación y la moral de las tropas.
Monty no buscaba la gloria individual, sino resultados seguros, incluso si eso significaba lentitud o exceso de prudencia. Sus soldados lo adoraban porque confiaban en que no los enviaría a operaciones sin una base sólida de éxito. Montgomery clearly understood the importance of morale, and as time went on, as he met more and more of those under his command, he passed on to them a supreme confidence in the possibility of victory. And by the end, everyone believed that this was the great chance. Terminó la guerra como uno de los grandes nombres del Reino Unido, honrado como héroe nacional, pero también criticado por su carácter difícil. Su legado fue el de un comandante que con paciencia y cálculo logró frenar a Rommel, liderar en Europa y devolver a Gran Bretaña la fe en la victoria. 5 hombres, 5 estilos, 5 destinos que marcaron la guerra más grande de la historia. Zhukov, Rommel, Nimitz, MacArthur y Montgomery encarnan la complejidad de un conflicto donde el genio individual podía alterar el rumbo de naciones enteras. No fueron héroes impecables ni villanos absolutos, sino estrategas con virtudes y sombras, atrapados en un tablero que devoraba millones de vidas. Sus nombres quedaron ligados a batallas que definieron el siglo XX, recordándonos que en la guerra las decisiones de unos pocos pueden cambiar el destino de todos.